Este es un proyecto educativo sin fines de lucro. En el marco del 45 aniversario de la licenciatura de Sociología, presentamos la serie de podcast La Sociología en la Vida Universitaria. Con ellos queremos festejar y promover las aportaciones de esta disciplina al análisis, reflexión y conocimiento de las distintas carreras que se imparten en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, nosotras somos alumnas de la carrera de Asesoría Psicopedagógica y mi nombre es Mónica Leticia Ruiz Macías. Mi nombre es Lupita Martínez López. Y les vamos a hablar sobre la sociología de la educación. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la sociología y cuál es su función? En el libro titulado Sociología, el autor Anthony Giddens menciona que esta disciplina es el estudio de la vida social humana, de los grupos y de sociedades. Y también comenta que otras de las tareas de la sociología es estudiar el equilibrio que hay entre la reproducción social y la transformación social. En general, la reproducción social se refiere a cómo las sociedades siguen funcionando a lo largo del tiempo, mientras que la transformación social se ocupa de los cambios que sufren estas sociedades. ¿Tú quisieras agregar algo, Lupita? Sí, Moni. También se menciona que la sociología es el estudio del comportamiento, así como la observación y su análisis del comportamiento a lo largo de los años y su historia, y todo lo que ha tenido que pasar para que sea lo que hoy es. En esos cambios se verá la forma de pensar de las personas y la conciencia que se ha tenido frente a la sociedad. La sociología está presente en las cosas más simples, como cuando nos reunimos con nuestros amigos, nuestra familia, o en las organizaciones sociales formales como el gobierno, sistemas escolares, fábricas, iglesias, entre muchas otras. Va muy de la mano con la educación. Si nos ponemos a pensar, la humanidad ha pasado por una gran serie de cambios, todos ellos en gran medida por la forma de pensar. Por ejemplo, que antes a las mujeres no se les permitía votar ni estudiar por la creencia errónea de que éramos menos que los hombres. Sí, es muy cierto lo que dices, Lupita. De hecho, me parecen ejemplos pues muy claros de lo que engloba la sociología, porque pues sí es una disciplina muy amplia. Y bueno, ahora que estamos hablando de la sociología, también quisiera comentar algo sobre nuestra carrera. ¿Qué es la psicopedagogía? Es una ciencia que se encarga únicamente de los procesos de desarrollo dentro del aprendizaje y tiene 3 objetivos prioritarios dentro de la práctica educativa, que es la prevención, la detección y la intervención en los problemas de aprendizaje del individuo. Está enfocada en atender a los alumnos con necesidades especiales, así como estudiantes que muestran bajo rendimiento académico, que tienen dificultades en determinadas áreas, que manifiestan conductas inadecuadas dentro del aula o que tienen problemas de integración. Y pues yo siento que la sociología y nuestra carrera tienen que ver como en el aspecto social, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, Moni, concuerdo contigo, aunque muchas veces la psicopedagogía se confunde con la psicología y aunque suenan muy parecidas, pues la verdad es que sí son diferentes. La psicología es una ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, percepciones y comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. Y la psicopedagogía, como ya mencionaste, es la ciencia que se encarga exclusivamente de los procesos de desarrollo dentro del aprendizaje. Entonces la podemos resumir en 3 palabras: ayudar a aprender. ¿Y cómo podemos ayudar a que alguien aprenda? Para esto un psicopedagogo estudia el comportamiento de la persona y observa cómo aprende para desarrollar estrategias y métodos que sean eficientes a la hora de aprender con esa persona, así como detectar si hay algún problema en las funciones cerebrales que dificulten a la persona el aprendizaje. Dicho esto, si nos ponemos a pensar un momento, la educación ha evolucionado mucho. Siempre ha habido educación desde el comienzo de nuestra existencia, pero antes de una forma diferente y a veces incorrecta, pero a fin de cuentas es educación, hasta llegar ahora que se ha evolucionado mucho
y hasta llegar a una educación escolarizada. Sí, y hablando de lo escolarizado, en el apartado de teorías sobre la escolarización del libro de Giddens, encontré un tema interesante que siento que se relaciona con la asesoría psicopedagógica. Este tema trata sobre los códigos lingüísticos de Basil Bernstein. Bernstein indica que niños de diversa procedencia desarrollan distintos códigos o formas de lenguaje diferentes durante sus primeros años de vida y que estos afectan pues su experiencia escolar posterior. Él identifica dos tipos de códigos. Uno es el código restringido, que es el discurso que usan pues los niños de clase trabajadora. Es una forma de utilizar el lenguaje que contiene muchos significados no explícitos que se espera que los demás conozcan. Y otro es el código elaborado, que es el discurso que usan los niños de clase media. Es una forma de hablar en la que los significados de las palabras pueden individualizarse para adecuarse a las demandas de determinadas situaciones. Para que esto se entienda mejor, voy a comentarte un ejemplo. Por ejemplo, una madre de clase trabajadora le puede decir a su niño para que deje de comer más dulces, así como ya se acabaron los dulces o ya no hay más dulces para ti. Pero es más probable que una madre de clase media le explique a su niño que comer demasiados dulces le puede ocasionar caries. O sea, podríamos decir que el código restringido, como lo dice su nombre, es más limitado y el código elaborado pues es más explícito. Y esto no significa que los niños de clase trabajadora tengan un tipo de habla inferior, sino que el modo que usan el lenguaje choca con la cultura académica de su escuela. Los que dominan códigos elaborados se adaptan con más facilidad al entorno escolar. Y bueno, ¿cómo puede ayudarnos la sociología en nuestra vida? Giddens comenta que la sociología nos permite ver el mundo social desde muchos puntos de vista. Si comprendemos realmente cómo viven otros, también adquirimos un mejor conocimiento de sus problemas. Y bueno, aquí entrarían, por ejemplo, lo que estaba comentando de los códigos lingüísticos, porque pues gracias a esto se puede distinguir el tipo de código que el niño utiliza al expresarse, y en base al código que use como asesores psicopedagógicos podemos darnos una idea del contexto en el que se ha desarrollado ese niño, y así comprender mejor su situación para poder ayudarlo de manera más puntual. Y pues quizá lo más importante es que la sociología puede señalarnos el camino del autoconocimiento, o sea, de una mayor comprensión de uno mismo. Porque cuanto más sepamos acerca de por qué actuamos como lo hacemos y sobre el funcionamiento general de nuestra sociedad, más posible será que podamos influir en nuestro propio futuro y en el futuro de los demás. Así es, el aprendizaje se va formando con el contexto, en el ambiente familiar, social, cultural y académico, de los cuales una persona tomará según sus valores los consejos y acciones que mejor le parezcan, dando paso a la formación de su personalidad. Y hablando de formación, a lo largo de la historia ha habido una diversidad de transformaciones de los métodos educativos. En el libro de La pedagogía del oprimido de Freire, menciona varias ideas erróneas que solía haber en la educación y que aún, de cierta manera, están presentes. Una de ellas es la educación bancaria. Bueno, ¿y qué es la educación bancaria? Como su nombre lo dice, hace referencia a un banco, en el que los docentes son el banco y los alumnos a los que se les dará el dinero, o sea, el conocimiento. Se concibe a los alumnos como una vasija vacía que se debe llenar, privándole la oportunidad de expresarse y desarrollar sus capacidades intelectuales al brindarle todas las herramientas que necesita, en lugar de enseñarle a buscarlas por sí mismo, lo que ocasiona que al enfrentarse con problemas de la vida real sea incapaz de resolverlos o se le dificulten, y el profesor se convierte en una especie de robot que solo habla sin siquiera comprender el significado de lo que dice. Por tanto, los alumnos hacen lo mismo, solo repiten sin comprender. Y lo malo de todo esto es que ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando, o si lo hacen muchos prefieren seguir así, ya que se ha formado un hábito y una comodidad a que se les dé todo en la mano. La concepción de esta idea dice que nacimos para el mundo y no con el mundo. A raíz de esto surge la educación problematizadora, en la que el alumno se hace más consciente y se le enseña a ser crítico y creador de herramientas y cambios. ¿Y por qué sucede todo esto de no enseñar a ser críticos? Por una simple y sencilla razón.
A los de la clase alta o que poseen más capital, no les conviene que en la educación les enseñen a ser más inteligentes que ellos porque podrían ser mejores, como el dicho que dice, conocimiento es poder. Por ello, muchos programas de estudio no enseñan muchas cosas que deberían o maquillan información, como en la educación primaria. En la materia de historia se suele ver esto. Hay una frase del doctor Mario Alonso que me gusta mucho. Dice que educar quiere decir sacar de dentro, no meter de fuera. No somos cubos vacíos que hay que llenar, somos fuegos que hay que encender. Y bueno, esperamos que les haya gustado nuestra aportación a este podcast. Y pues muy buena frase que dijiste, Lupita, me gustó mucho. Gracias, Moni. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dafne Lucía de Loera Robledo, de la carrera Asesoría Psicopedagógica, y junto con mi compañera... Mi nombre es Natalie Geraldine Garnica Becerra, igual estoy en la licenciatura de Asesoría Psicopedagógica en segundo semestre. Nosotros vamos a hablar del tema la pedagogía del oprimido y cómo diferentes teorías nos puedan ayudar a que no se muestre mucho la pedagogía del oprimido ante las escuelas. En el libro La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, un estudiante es visto como si fuera un banco donde se va a depositar dinero, y el dinero sean los conocimientos que los alumnos memoricen y acumulan. Freire cuenta que los estudiantes ven esto como un asunto baladí, por los métodos que se usan, y el más usado es el clásico, que solamente trata de anotar lo visto en clases. Este método se ha usado bastante en varias generaciones, por eso muchos alumnos se desmotivan y dejan de estudiar. En mi punto de vista sería algo pasmo que se pudiera cambiar esta forma de aprender y hacer más variada, pues cada niño aprende diferente. Como docente debemos aceptar la realidad de que no todos tienen los mismos puntos de vista, que no se debe de oprimir la expresión del estudiante. Como experiencia propia, yo a mis educadores, con tanto respeto que les tengo, los veía perfectos y quería tener una confianza como ellos, pues fueron quienes me inspiraron a no temer expresarme. Pero también hubo muchos que me oprimieron ante mi forma de pensar. Y yo temía al expresarme, no solo con mis palabras, sino también a través de mi vestimenta, pues la ropa no define a una persona, sino las acciones que ésta haga. Muchos de nosotros somos algo ceporros, ignorantes, ante la expresión de vestimenta. Sin embargo, comprendo que el código de vestimenta nos puede ayudar para seguir las normas de un trabajo. Por ejemplo, como futura educadora, quiero que los educandos tengan confianza en ellos mismos. En la educación del siglo XXI es muy diferente al XVII, pero se puede ver tanto en México como en otros países que la pedagogía del oprimido sigue presente. Hay profesores que no están de acuerdo con la opinión de sus alumnos y les sugieren que hagan las cosas como ellos la hacen. Un ejemplo muy notorio será en matemáticas, donde el maestro quiere que sus estudiantes contesten un problema con un determinado procedimiento, pero quizá hay un alumno que no lo entienda y busca otra manera de resolver ese cálculo. Lo malo es que hay docentes tan cerrados que no aceptan otro punto de vista, a pesar de que llegue a un mismo resultado. En lo personal estoy de acuerdo con Freire, como él dijo en un documento que había leído. Nuestro pueblo latinoamericano vive en la opresión por fuerza social superior, los grupos opresores que no permiten su liberación. La pedagogía tradicional apropiada para las clases superiores debe cambiar por una pedagogía problematizadora con una visión crítica del mundo. Me parece muy poco humanista el que se les imparta este tipo de educación, pues creo que debemos de entender que no todos los alumnos aprenden de la misma manera, ni a todos los docentes se les hace cómodo dar este tipo de educación. También no creo que sirva el esforzarse para memorizar algo que posiblemente olvidemos cuando dejemos de estar repitiéndolo. Creo que es mejor enseñarles algo que se puedan quedar para ellos, que sea para un bien de ellos y que pueda servir para un futuro, no solamente
en el momento en que lo están practicando o memorizando. Creo que es importante resaltar que el docente no solamente debe concentrarse en el quehacer técnico-metodológico, donde los escenarios educativos, sino que también hay que fortalecer los fundamentos sociológicos que robustecen a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello, es relevante articular principios de la sociología como un pilar que acompaña la reconceptualización de saberes. En tal virtud, la existencia de la educación en la sociedad no se explica por la casualidad, sino por la necesidad de formar un tipo de personas acorde a lo plasmado en la sociedad competitiva de cambios de época. La competitividad debe responder a necesidades sociales que demandan procesos fundamentales y complementarios, que sean capaces de resolver problemas con criticidad a la transformación de su entorno social. Respecto a las teorías de la sociología de la educación, hay algunas que propenden por el trabajo individual. Para la teoría funcionalista, la escuela es una institución que selecciona de acuerdo a los méritos obtenidos y las capacidades de individuos para certificarlos en orden al desempeño de sus funciones. En la teoría de reacción interaccionista, se privilegia la investigación al interior de la escuela. Respecto a las teorías de la producción y de la correspondencia, se asume la armoniosidad de la educación y de la sociedad, con el espacio y el objeto privilegiado por los conflictos irreductibles. La teoría de la resistencia surge como una oposición a las demás teorías y da lugar a la etnografía como camino cualitativo. Por último, el enfoque credencialito se vale de la escuela como el mero objetivo de acreditar títulos académicos que certifiquen la profesionalización de los individuos. Son diversas teorías sobre sociología de la educación que se presentan en el horizonte de la investigación en torno al problema educativo, y muchas se dedican a analizar lo que ingresa, lo que sale del contexto social, más no lo que sucede al interior del proceso y estrategias educativas de la escuela y su funcionamiento. Considero importante que se brinde una educación de calidad, pertinente y oportuna en cada rincón de los países, teniendo en cuenta las verdaderas necesidades, gustos e intereses de quien los recibe, conservando las tradiciones y costumbres de cada grupo social, con el fin de favorecer raíces propias, pero sin dejar de lado nuestra sociedad de conocimientos que se están poniendo actualmente. Es importante entender que no se comprende del mismo modo en una escuela apropiada, con docentes idóneos, con herramientas innovadoras, a una escuela con diversas necesidades, y esto lleva por lo tanto a pensar en una educación para todos. Ante lo que dices, siento que los docentes no se deben de concentrar ante el aprendizaje. También deben de hacer que el aula se sienta cálida, que además tenga una buena comunicación con sus compañeros y a la vez con ellos. Opino que antes esta teoría pueden orientar a los docentes para poder entender los problemas y ayudar al alumno. No hablo problemas tan personales, también escolares, para que puedan tener una confianza propia. En conclusión, ¿por qué no damos un giro al aprendizaje y dejamos que los alumnos de las nuevas generaciones sean ellos mismos, para que se expresen libremente y no tengan temor como las antiguas generaciones? Muchas gracias por escucharnos y espero que les haya gustado. Hola, nosotras somos estudiantes de la carrera de Asesoría Psicopedagógica y les vamos a hablar acerca de la teoría de la reproducción. Mi nombre es Arely Yasmín Romo Franco y mi compañera. Mi nombre es María José Jiménez Soriano. Bueno, como sabemos, la sociología ha permitido que la educación evolucione identificando problemas educativos. Un ejemplo de ello es que la educación en otros tiempos se daba a ciertas élites de la sociedad y con el paso del tiempo, en parte gracias a los sociólogos, existimos más personas con la posibilidad de estudiar. Y en el texto de Teoría de la Reproducción y Desigualdad Educativa en México se dice que este es un país de desigualdades educativas pronunciadas y que estas están vinculadas principalmente al origen social y a la condición étnica de niños y jóvenes. Bueno, y claro, yo recuerdo cuando tocamos este tema en clase y pues esta teoría propone que las desigualdades educativas no son el fruto de las capacidades individuales,
o de la simple distribución desigual de recursos entre grupos sociales, sino del funcionamiento de campos donde estos recursos, tanto materiales como simbólicos, y las recompensas que condicionan a través del hábitus, adquieren valores y obtienen recompensas desiguales. Y para entrar un poquito en la teoría de la reproducción, debemos saber que esta tenía dos ideas. La primera era que relaciona diferencias escolares con el talento individual, y la segunda que relaciona estas diferencias con distinciones objetivas en los recursos con que cuentan los individuos. Bueno, y ahora les voy a platicar un poquito más acerca de lo que entendí yo sobre la teoría de la reproducción. Bueno, pues por medio de este texto, Emilio Blanco, gracias a las explicaciones de nuestro profesor, he podido rescatar varias cosas. Si bien la teoría se desarrolla en Francia y tiene notables diferencias en México, porque para Bourdieu, pues la clase alta asistía a varias actividades relacionadas con el capital cultural de las personas. Y para mí, pues esta se relaciona con dos de ellos. El capital cultural objetivado, que se refiere a la cantidad de objetos obtenidos por una familia, como por ejemplo las colecciones de cuadros, escritos, pinturas, monumentos, esculturas y algunos libros. Y también otro de ellos pues es el capital cultural incorporado. Habíamos hablado acerca de este, que está ligado al cuerpo y se debe a la adquisición de aprendizajes, como idiomas, buenas pronunciaciones, reconocer a grandes artistas de su época, pintores, asistir a la ópera, entre muchas otras de estas. Es por esto que la clase alta asistía gracias a sus capitales culturales a estos lugares, y para Bourdieu pues era evidente que la clase baja no lo hacía. Para Bourdieu también había una distinción muy notable entre estas clases, y era común que los de la clase alta se graduaran y los de la clase baja pues no se graduaran, y por lo tanto para la clase no eran ayudados por la escuela los de la clase baja, y esto se consideraba únicamente un mito, pues ya se sabía que únicamente a los que les iba mejor eran a los que se encontraban dentro de la clase alta. Y dentro del texto de teoría de la reproducción que ya les habíamos mencionado anteriormente, encontramos que las desigualdades educativas, en suma, resultan del encuentro entre la distribución desigual de capitales, hábitos y prácticas, y un sistema educativo que reconoce las capitales y desempeños propios de los seres dominantes como si fueran una habilidad, talento o inteligencia, al tiempo que demerita el capital y los hábitos de los sectores dominados. Mediante esta operación, la escuela transmuta el privilegio heredado en mérito individual y legitima las relaciones de dominación. Bueno, y ahora, hablando un poquito más acerca de nuestro país, el autor Emilio Blanco en la lectura dice que aquí en México no existe una clase alta que vaya a la ópera o conozca a Picasso, como era común en su época. Tocábamos varios temas con el profesor en nuestra clase, y pues nos comentaba que en México pues no existe una alta cultura, y ni siquiera esa alta cultura se enseña en las escuelas mexicanas. También se platicaba que más que un capital cultural, como son los libros, las pinturas, los museos, pues hay un capital escolar en el que, bueno, pues yo me ha tocado ver que sí es evidente que se espera que los niños lleguen pues bien arregladitos a la escuela, que se sienten y estén en silencio, y pues para México es más importante que se sepan estas cosas que cualquier otra, como menciona el texto Emilio Blanco. Y bueno, regresando a las diferencias que sí podemos encontrar en México es que los niños de clase alta dicen aproximadamente en promedio unas 2,000 palabras por día, y los niños de clase baja dicen unas 500 palabras por día. ¿Y en esto qué puede influir? Bueno, factores como que los padres hayan estudiado o no, y por supuesto el nivel socioeconómico de cada uno. Otra cosa en la que también podemos ver problemas en México es que los niños de clase alta suben su rendimiento escolar en vacaciones, porque les contratan profesores que los regularizan o los meten en cursos de verano, y los de clase baja no tienen estos privilegios, más bien se van a trabajar con sus padres. Y esto me hizo recordar la lectura de Martínez Rizo sobre sociología de la educación, y en esta se mencionaba que antes de 1975
ya había resultados de que los niños retrocedían en el aprendizaje con diferencias por área. Después de esto se observó que este retroceso era según el nivel socioeconómico, y después de vacaciones se ampliaba la diferencia entre alumnos con contexto favorable y desfavorable. Y bueno, para entender un poquito más de esto, durante el ciclo escolar los niños tienen más o menos un conocimiento similar, y al salir de vacaciones, por la diferencia, como mencionaba antes, de cursos de verano o actividades recreativas que se le dan al nivel socioeconómico alto, comienza el retroceso en el nivel socioeconómico bajo. Y en México también influye la desnutrición que sufren los niños de clase baja, y está comprobado que una mala desnutrición en niños tiene efectos generales en el desarrollo cognitivo. Blanco no toma en cuenta los niños indígenas ni los saberes de culturas indígenas o del campo. No se toman en cuenta las escuelas mexicanas, solo se toma en cuenta materias básicas y que cumplan con las reglas que se imponen en cada escuela. Un ejemplo de que no se toma en cuenta a los indígenas es que en México, a pesar de ser un país con 68 lenguas indígenas, ya tenemos 31 en peligro de extinguirse. Bueno, y ahora les hablaremos un poquito acerca de la lectura de Rodríguez Rocha, que es acerca de romper la trampa de la reproducción. Esta nos habla pues más que nada sobre el análisis de las percepciones de autoeficacia en los estudiantes provenientes de hogares de escasos recursos socioeconómicos que desean ingresar a los bachilleratos públicos de la Ciudad de México. Pues se centra más que nada en cómo ciertas motivaciones y aspiraciones organizadas en los entornos familiares y escolares influyen positivamente en sus elecciones de instrucción educativa, dando pie a transiciones escolares. Y pues bueno, para mí, en lo personal, pues es muy importante que los padres tengan esa motivación y alienten a sus hijos para estar, pues ahora sí que mejorando cada día dentro de sus estudios. Y pues concuerdo un poquito con esta lectura y este análisis que hacen para los jóvenes y los jóvenes que están que van de secundaria a preparatoria, y pues les ayude a tomar mejores decisiones. Los principales resultados que apuntan a los grados de alta autoeficacia se asocia con los buenos rendimientos escolares previos a los estudiantes. La autora también nos dice que quienes eligen bien y quedan en las primeras opciones generalmente no abandonan el bachillerato, y quienes quedan en las demás opciones pues son quienes desertan. El argumento central, en la medida en que estos jóvenes cuenten con los elementos motivacionales y aspiraciones originados por sus entornos familiares y moldeados por las escuelas, incrementan su competencia para visualizar, diseñar y cumplir sus metas educativas. Y Rodríguez Rocha también encontró que hay algunas escuelas preparadas para estas situaciones, pues hay escuelas marginadas que les ayudan a los estudiantes a prepararse por medio de la orientación educativa, es decir, que les hablen sobre las opciones de carreras y universidades, prepararlos para los exámenes, logrando que estos factores puedan servirles para considerar un bachillerato eficaz. Y por último, en la lectura de Teorías de la Reproducción y Teorías de la Resistencia de Dana Hirsch y Victoria Río, se habla sobre que no siempre se reproducirán estas teorías y consideran que las personas pueden cambiar las cosas, es decir, rebelarse contra el sistema. En este caso, los profesores toman un papel muy importante, ya que pueden educar a sus estudiantes para transformar y que los estudiantes empiecen a cuestionar todo lo que se les enseña, y así también que desarrollen la creatividad que tanta falta hace en los estudiantes en México. En esta lectura también proponen para el estudiante como alguien con necesidades e inquietudes que debe ser escuchado para que sean activos en su educación. Y en mi opinión, esto siempre debería ser así, ya que los precursores de la escuela nueva a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX consideraban al niño o al alumno como centro del proceso educativo y se basaban en sus necesidades. Estos precursores eran Rousseau y Pestalozzi. Bueno, esperamos que les haya gustado este podcast y ahora tengan un mejor concepto sobre qué es la sociología si es que no lo tenían.
cómo influye en la vida y cómo se relaciona con asesoría psicopedagógica. Muchas gracias por su atención. En el marco del 45 aniversario de la licenciatura de Sociología, presentamos la serie de podcast La Sociología en la Vida Universitaria. Con ellos queremos festejar y promover las aportaciones de esta disciplina al análisis, reflexión y conocimiento de las distintas carreras que se imparten en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.